Dios les bendiga, hermanos. Seamos todos bienvenidos nuevamente al culto vespertino de la Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca. Les damos la bienvenida y pues vamos a iniciar, hermanos. Les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte las gracias por concedernos nuevamente la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Vamos a meditar, Señor, en tu palabra, por lo que rogamos que seas tú quien hable a nuestros corazones, nos guíes a través de tu palabra, Señor. Te damos las gracias poniendo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos, hermanos, a nuestro pasaje. Está en el libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 11. Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 11. Dice así, hermanos, nuestro pasaje, leemos todos juntos en voz alta, dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Recordemos, hermanos, que el objetivo de este libro es ayudar a una persona a conocer acerca de Jesús, a conocer acerca del Evangelio de Jesús y la obra, hermanos, que iniciaron sus apóstoles, que inició con Jesús, pero que ellos quedaron a cargo. Lucas, que es el autor de este libro, está enfocado en que su amigo Teófilo, hermanos, pueda conocer, tener pues un acercamiento al mensaje de Jesucristo. Y esta investigación la hace a profundidad. Veíamos hace 8 días, cuando iniciamos con este libro, hermanos, que Jesús había dejado promesas, había dado indicaciones. Y aquí, hermanos, hay varias cosas que tenemos que aprender nosotros acerca de lo que Jesús dice a sus discípulos. Los convoca en un monte donde les da las últimas instrucciones antes de que suceda el milagro de la ascensión. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recordemos que estas personas, hermanos, estaban reunidos después de la crucifixión con un objetivo: esconderse porque tenían miedo. Y en ese punto aparece Jesús en medio de ellos, manifestando su resurrección, manifestándose en carne, ellos podían estar con él, comió con ellos y les dijo: vayan a Galilea, adelántense para allá, yo los voy a ver. Llegó, habló con ellos y después al final les dice que se reúnan en este monte. Y Jesús llega y dice: los que se habían reunido le dijeron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos hablaban, hermanos, de la parte final dada ya. Incluso se acuerda que veíamos en Mateo, hermanos, del capítulos finales 23, después de que Jesús limpia el templo, habla mucho acerca de eso, de los tiempos finales. Y naturalmente los apóstoles, tanto como nosotros, preguntamos: ¿cuándo va a ocurrir? Queremos que ya ocurra tal vez ese momento de la parucía conocido en la Biblia teológicamente, hermanos, que ocurra ya. ¿Cuándo? Y ellos le preguntan: ¿va a ser en este tiempo? ¿Nos va a tocar a nosotros? Queremos saber esto, queremos saber cuándo va a ser pues tu segunda venida, cuándo ocurrirá ya el tiempo final. Recordemos que en la perspectiva judía ellos esperaban un Mesías, hermanos, pues más un líder político que los librara de Roma, del Imperio Romano, y que ellos mismos pudieran ser ellos reyes, como autónomos, como nación. Entonces para ellos ese era el tiempo final, cuando eso iba a ocurrir.
Jesús ya nos había hablado mucho en Mateo acerca de cómo iban a estar las cosas, que involucra eso de los tiempos finales. Y lo interesante es que ellos le dicen, Señor, queremos saber cuándo va a pasar todo eso. ¿Cuándo va a ocurrir todo eso? Y Jesús les da una respuesta increíble. Les dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús no le dijo, mira, te voy a dar algunos indicios para que tú sepas. Erróneamente algunas personas toman números, toman fechas de la Biblia, toman datos de la Biblia, hacen cálculos y sacan, para tales fechas el Señor Jesús regresará, para tales fechas el Señor Jesús regresará. ¿Sabe qué es lo interesante? Que Jesús nunca mandó a hacer eso. Jesús nunca pidió que se hiciera eso, nunca dio indicaciones de hacer eso. Y cuando le preguntaron a él, Señor, ¿cuándo va a ocurrir? Jesús dijo, no les toca a ustedes saber nada de eso. Entonces esto lo complica más, ¿verdad? Y ellos, ¿qué va a pasar entonces? Pero Jesús no deja esa respuesta al aire diciéndole ya. Mire, le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Ustedes tienen que entender algo. El Padre puso en su sola potestad Dios es el que sabe en qué momento, cuándo va a ocurrir. Por eso Jesús insistía en que estemos listos y que estemos preparados. Y nos hablaba de parábolas acerca de estar preparados, de las lámparas, de las mujeres, ¿se acuerda? De todo lo que va a ocurrir. Nuestra actitud con la parábola de los talentos, estar listo, porque no sabemos cuándo el Señor va a llegar. Y aquí se los corrobora. Ustedes no saben qué es lo que tienen que hacer. Tienen que estar confiando en las indicaciones que estoy dando, tienen que confiar en quién soy yo, tienen que confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre sabe cuándo va a ocurrir. Dios en su sola potestad ha decidido para cuándo. Nosotros llegamos, Señor, ¿cuándo va a ocurrir? Y la respuesta va a ser la misma. No te estés quebrando la cabeza con eso. Hay algo más con respecto a esto, y esto es lo interesante, porque el versículo 8, hermanos, el versículo 8 es la clave, la médula de todo el libro de los Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense bien, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad. Pero aquí hay un agregado. No te preocupes por eso. No estés alterándote ni tronándote los dedos ni arrancándote los cabellos. ¿Cuándo va a ocurrir? Hay algo que tienes que hacer mientras. ¿Mientras qué? Mientras eso sucede. ¿Qué es eso que tenemos que hacer? Dice aquí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tiene que estar el Espíritu Santo para que ustedes sean investidos de las facultades, de las virtudes y cualidades que la presencia del Espíritu Santo les va a otorgar, nos va a dar como cristianos. Y entonces viene el compromiso. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense bien la respuesta de Jesús. Jesús no les dio una respuesta que fuera satisfactoria para su pregunta. ¿Cuándo va a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo serán los tiempos finales? En este nos va a tocar a nosotros. Yo me voy a encargar de que el Espíritu Santo llegue a ti para que salgas y prediques. ¿Se da cuenta? Y algunos lo hacemos al revés, ¿verdad? Queremos saber ya cuándo. Pregunta, ¿ya fuimos testigos? ¿Ya hablamos de Jesús? ¿Ya dimos testimonio del mensaje de Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia, hermanos? Algunos ni la Biblia hemos leído y ya estamos esperando ir a la eternidad con su autor. Algunos no le hemos hablado de Cristo a alguien, hermanos. Algunos se han ido de la iglesia por causa nuestra. Nosotros hemos sido piedra de tropiezo, pero ya queremos que sea el fin. Así que nuestro pensamiento no debe estar enfocado solamente en eso, sino en la condición que va a encontrarnos el Señor cuando Él venga. Porque Él, hermanos, nos ha dado mucho para poder cumplir esta indicación. Nos dio el perdón. Nos dio la salvación, nos dio a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio del fruto, el Espíritu Santo nos dio dones, el Espíritu Santo nos dio la Biblia. No podemos poner pretextos. Sí anhelamos, como con todos los apóstoles, que el Señor venga, pero lo ideal es que cuando Él venga nos encuentre, hermanos, hablándole a todos de Jesucristo.
No sentados en una hamaca con una piña fría, ¿verdad? Y un abanico aquí, esperando la venida del Señor. Porque el Señor nos diría lo mismo: te di el Espíritu Santo, te di poder para que vayas y hables. Fíjese, insistimos, hoy es más fácil, nada más es compartirle a quien quiero compartirle este mensaje, porque es nuestra responsabilidad. Así que Jesús no solamente les da una clase de escatología, sino que los manda a evangelizar. ¿Cuándo va a ser la restauración del reino? ¿Cuándo será el momento en que sea establecido el tiempo final? Simple, vete a predicar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ve a evangelizar. Señor, tenemos una idea de cómo calcular para saber cuándo vas a regresar. Ponte a leer y estudiar la Biblia, no para saber eso, porque aquí dice el Señor, no nos toca a nosotros saberlo. Incluso si usted lee Deuteronomio 29, dice que las cosas ocultas le pertenecen a Él. Así que no va a bajar el Señor con su agenda a decirnos, mira estas fechas. El Señor espera que su iglesia esté trabajando para cuando Él decida hacerlo. Así que la misma esperanza que le deja a los apóstoles es la nuestra. Así que no nos desesperemos, el Señor tiene el tiempo en sus manos. Pero sí deberíamos pensarlo 2 veces. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi vida de discípulo sirviendo al Señor o no? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les va dando niveles. No los manda luego, váyanse a predicar hasta el otro lado del mundo. Empiecen con los más cercanos. Jerusalén, la ciudad capital, la ciudad importante para ellos ahí. Judea, todo su país. Samaria, un país vecino con el que tenían dificultades. Y de ahí a toda la tierra. Hermanos, a veces no damos testimonio ni en nuestra casa, con nuestros vecinos, pero ya queremos que llegue el tiempo final. Así que sí es interesante, hermanos, porque no estamos siendo parte nosotros de esta indicación directa. Gloria a Dios que usted y yo ya somos cristianos, pero se trata de ir y ganar almas. Se trata de ir y compartir lo que hizo Lucas. A ver, Teófilo, te voy a escribir lo que Jesús hizo, lo que Jesús es. Te voy a escribir el impacto que Jesús tuvo en mi vida para que lo entiendas. Ten. Es una muy buena estrategia. Te voy a compartir lo que Jesús hizo conmigo. Nada más. Muchas personas necesitan escuchar lo más simple. Jesús te ama. Muchas gentes solamente necesitan escuchar el evangelio de Dios quiere cambiar tu vida. Simplemente necesitan que se ore por ellos. Pero tenemos que aprender a hacerlo antes de pedir cualquier otra cosa. Jerusalén, tu familia, tu casa, los cercanos, en toda Judea, tus vecinos, tus amigos, en Samaria, aún tus enemigos. Y hasta lo último de la tierra, y deja que el mensaje llegue hasta donde tenga que llegar. He conocido mucha gente, hermanos, que se han convertido a Cristo y han llegado a las iglesias por encontrar un folleto evangelístico tirado. Ni siquiera se los dieron a ellos, lo encontraron tirado. Alguien recibió ese folleto y se le hizo fácil tirarlo, y Dios dio a esa persona levantarlo, leerlo y decir, voy a ir, necesito esto. Así que no nos cansemos, hermanos, tengamos Biblias a la mano, no sabemos a quién le podemos regalar una Biblia, pero tenemos que hacerlo, no tenemos excusa, el Espíritu Santo está en nosotros, y era el objetivo de Jesús al mandarlo, para que nosotros estuviéramos aquí. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús, hermanos, nos mostró la realidad de ese cuerpo perfecto, resucitado, hermanos, que no está limitado. Primicia de la resurrección, le llama el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios.
Así que Dios a través de Jesús, Jesús a través de la palabra, hermanos, y nosotros recibiéndolo ahorita. Tenemos esa confianza increíble. Ellos vieron cómo subía. Y imagínense eso, estamos viendo a Jesús irse. Jesús los está comisionando, pero ya vimos lo que pasó. En el momento en que vieron la dificultad, se fueron a esconder. Así que, ¿qué estaría pasando en la mente de los apóstoles al ver que Jesús se está yendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya no lo tenemos visible. Y ahí, hermanos, estaban, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Es la descripción simple de dos mensajeros celestiales, de dos ángeles. No todos los ángeles tienen alas, así que aquí había dos personas, dos seres con apariencia de varón, con vestiduras blancas. Déjeme imaginarme, yo siempre que me imagino a estos ángeles dando una noticia, los imagino con una sonrisa. Y les preguntan, ¿verdad? Hablan con ellos. A mí me llama esto la atención, porque mientras ellos están viendo a Jesús ascender, viendo un milagro increíble, a Jesús con un cuerpo, hermanos, que desafía incluso la naturaleza, porque sale ascendiendo. Solamente lo vemos en revistas de superhéroes. Pero Jesús está por encima de todo eso. Y Jesús sube y una nube le oculta de sus ojos. Tal vez perdiendo la esperanza. Pero la presencia de estos dos ángeles nos dice mucho, hermanos. ¿Cómo es que Dios sigue teniendo cuidado de nosotros y de la manera que no nos imaginamos? Todos bien, de repente bajan la mirada y hay dos ángeles ahí, con una sonrisa. Significa algo interesante, hermanos. En toda la Biblia vemos cómo los ángeles son ministros, hermanos, del Señor, mandados por Dios para guiar, cuidar, hablar y dar mensajes de esa forma. Así que el corazón de los apóstoles no quedaba reducido a un simple recuerdo, sino a un impacto todavía que les tenía que animar a eso. Hay ángeles aquí. Y el mensaje es este, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? No se queden nada más con eso. ¿Oyeron? No solo los ojos son lo importante. Lo que Jesús les dijo es importante también. Así que no pierdan de vista, no pierdan de su mente lo que Jesús les dijo. No solamente se queden en eso. Hay algo más. Y mire cómo los consuela. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuevamente, hermanos, ellos recalcan lo que Jesús había dicho en los capítulos finales en Mateo, cuando discute, cuando habla con el liderazgo acerca de los tiempos finales y de la promesa gloriosa que hasta la fecha nosotros seguimos con esa confianza. Una promesa, hermanos, preciosa. Jesús regresará. Así que, hermanos, esta es la razón por la cual estos ángeles le dicen: ya, dejen de mirar arriba. Cuando ustedes vean arriba, nuevamente esperando a ver si se ve Jesús, lo van a ver regresando en gloria, en poder, en majestad, y va a establecer todo lo que Él dijo que iba a ocurrir. Mientras eso ocurre, tienen chamba. Hermanos, la vida cristiana no consiste en arrepentirnos del pecado, sentarnos en una banca de la iglesia donde nos sentimos cómodos y estar esperando a que venga Jesús en las nubes, sino que a partir de que el Señor llegó a nuestros corazones somos responsables de esparcir este mensaje, esta promesa, hermanos, y esta esperanza. Los apóstoles anhelaban, todos los apóstoles, hermanos, anhelaban eso. Aquí se lo preguntaron. Juan lo escribe en Apocalipsis. Pablo lo escribe a Timoteo, a todos los que amamos su venida. Pero no se quedaron sentados. No hicieron las cosas a su manera, lo hicieron a la manera del Señor. La iglesia, hermanos, es un lugar increíble y maravilloso. Es ese abrazo del Señor a cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, de compartir ese mensaje. Y no estamos hablando de un mensaje bonito, un mensaje de supérate, tú puedes, eres un campeón. No. El mensaje de Jesucristo es simple: eres un pecador y necesitas a Jesucristo.
Les guste a la gente o no les guste a la gente. Acepten el mensaje o no, vamos y prediquemos. Hermanos, de lo contrario, los apóstoles no hubieran tenido esa convicción por la cual estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Así que, hermanos, si alguien rechaza el mensaje que le estamos compartiendo, gloria a Dios, eso significa que estamos compartiendo. Y si alguien recibe el mensaje que estamos compartiendo, gloria a Dios, porque tal vez en el culto presencial que tengamos, primeramente Dios, más adelante, podamos mirar rostros nuevos en esta iglesia. En todas las iglesias se ven rostros nuevos. Así que aprendamos, hermanos, a mirar el cielo con la esperanza de que Jesús vendrá. Pero aprendamos también a escuchar y poner nuestros ojos al frente para salir y predicar del mensaje de ese Señor que murió, resucitó, subió y que regresará. Ese es nuestro objetivo como iglesia. Que Dios sea glorificado y que su palabra sea predicada. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por concedernos este tiempo también en la tarde. Padre, ponemos esta semana en tus manos y te rogamos que tú pues nos guíes, nos uses más que otra cosa, Señor. Que tu nombre sea exaltado, tu palabra proclamada, tu nombre llevado, Señor, a todos lados, y que nosotros como miembros de tu iglesia, integrantes de tu iglesia, seamos parte vital, Señor, al compartir y llenar la ciudad, Señor. Ahorita, en las condiciones en las que está nuestro mundo, nuestro planeta, Señor, es indispensable, Padre, compartir este mensaje. La gente está necesitada de ti. Así que tu pueblo tiene mucho que hacer, Padre. Y gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú tienes el poder para usarnos. Así que, Señor, no lograríamos nada con nuestras fuerzas, eso lo sabemos. Es en el nombre de Jesús y en su preciosa victoria. Señor, es en los dones del Espíritu Santo y en las virtudes que nos ha dado que podemos levantarnos de nuestro lugar y compartir y llevar el mensaje y sonreír porque Jesús está con nosotros. Pero como iglesia, Señor, es importante cumplir nuestra misión. Gracias por tu palabra de esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les deseamos que tenga una semana feliz. Pedimos a Dios que le acompañe, pero recordemos también que pedimos a Dios que seamos usados para bendición de otros, para edificación de su iglesia. Recuerde que si hay alguien que le ama más de lo que imaginamos, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.